Hola, ¿qué tal? ¿Eres administrador de una sociedad y no conoces las responsabilidades que tienes como tal? Es muy importante conocer estas responsabilidades, ya que así podrás evitar futuros problemas. Y de esto es de lo que voy a hablarte hoy. En principio, debes de saber que todo administrador de una sociedad tiene unos deberes y obligaciones que le impone la Ley de Sociedades de Capital. Si no cumples con estas obligaciones, corres el riesgo de ser sancionado e incluso en el peor de los casos procesado. En una sociedad limitada, la responsabilidad de los socios se reduce al capital aportado. En cambio, la responsabilidad del administrador es mucho mayor. Los administradores responden personalmente y con todo su patrimonio por actos vinculados a la sociedad que de forma intencional causen daño a la propia sociedad, a los socios o a terceros. A continuación voy a detallarte una descripción general de los deberes y obligaciones claves que un administrador debe tener en cuenta para que así conozcas, en tu caso si eres administrador, tus responsabilidades. Lo primero, hemos de diferenciar en que existen dos clases de administradores, los de hecho y los de derecho. La ley incluye también entre los responsables de la sociedad no solo al administrador en sentido estricto, el de derecho, sino también a los administradores de hecho. Y estos últimos, los administradores de hecho, son todas aquellas personas que ejercen las funciones propias del cargo sin haber sido formalmente designadas como administradores. Es decir, toda aquella persona que desempeña funciones de gestión sin haber sido investido de la condición de administrador. Vamos a empezar viendo las funciones de un administrador de una sociedad limitada. Una sociedad limitada actúa a través de dos órganos, su Junta General y el órgano de administración. Es posible, y de hecho bastante común, que una persona sea tanto administrador como socio. Los administradores de una sociedad están al cargo de la gestión del negocio en el día a día y deben tomar decisiones operativas para garantizar que la empresa cumple con sus objetivos estratégicos. El administrador es nombrado por Junta General de Socios y sus funciones principales son la planeación, organización, dirección y control. Podríamos decir que entre las responsabilidades del administrador están que es el encargado de formular los objetivos y establecer los medios para alcanzarlos, de diseñar el trabajo a realizar, asignar todos los recursos necesarios y coordinar estas actividades. También se encarga de la dirección de la empresa, de establecer las principales actividades y asignarlas a las personas adecuadas, o lo de monitorear todas las actividades de la empresa y corregir las desviaciones en beneficio de esta. Antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en ASEPYME. La gran mayoría de nuestras visualizaciones provienen de no suscriptores y para nosotros es muy importante que estés suscrito y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos que estoy seguro que te aportan mucho valor. Pero de una forma más generalista podríamos decir que existen tres tipos de responsabilidades principalmente. Está la subsidiaria por la comisión de infracciones tributarias, la subsidiaria por cese de la actividad y la solidaria de quienes sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Voy a explicarte de forma resumida las características de estos tipos de responsabilidad. El primero de ellos, la responsabilidad subsidiaria por la emisión de infracciones tributarias. En estos casos, el administrador responde en segundo lugar, es decir, se intentarán cobrar las deudas primero al responsable principal, en este caso la sociedad, pero en el caso de que sea imposible, se perseguirá al responsable subsidiario, es decir, en este caso al administrador. Tenemos la responsabilidad subsidiaria por cese de la actividad. El administrador será responsable de aquellas personas jurídicas que hayan cesado sus actividades por las obligaciones tributarias devengadas de estas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubiese hecho lo posible para su pago. Y luego tenemos la tercera, la responsabilidad solidaria de quienes sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. En este caso, Hacienda puede elegir a quién reclamar. Esto suele ocurrir si el administrador, por ejemplo, participa en la ocultación o transmisión de bienes de la sociedad para así evitar el pago, evitar que se pague la deuda. De todos modos, vamos a ver en detalle algunos de los motivos que derivan en estos tipos de responsabilidades del administrador. Relación de motivos por los que se le puede derivar responsabilidad al administrador. El primero, relacionado con desarrollar su actividad con el cuidado y diligencia razonables.
Los administradores deben desarrollar su habilidad con el cuidado y diligencia con respecto a las funciones que desempeñan en nombre de la empresa. No actuar con cierto grado de competencia en beneficio de otros podría dar lugar a reclamaciones por negligencia para compensar así a la empresa por los errores cometidos por el administrador. El segundo puede estar relacionado con su actuación para promover el éxito de la empresa. El administrador de una empresa debe actuar de una manera que demuestre su buena fe en el negocio y promueva el éxito de la empresa para los accionistas en su conjunto. Este deber se relaciona con el propósito de la empresa según lo establecido en los estatutos de la Constitución de la sociedad y su incumplimiento pues también puede derivar en responsabilidades. En tercer lugar, tendríamos su actuación en concordancia a sus poderes. El administrador de una empresa tiene ciertos poderes que le permiten cumplir su función principal de administrar la empresa. Debe usar estos poderes en el mejor interés de la empresa, tal y como se establece en los estatutos, y no para promover sus propios intereses personales. El incumplimiento de esto también puede derivarle responsabilidades. En cuarto lugar, tendríamos el deber de ejercer un juicio independiente. Los administradores deben ejercer un juicio independiente al tomar decisiones y no subordinar su poder a la voluntad de otros. Si bien los administradores pueden buscar asesoramiento profesional, deben de ejercer su propio juicio a tomar cualquier decisión. El incumplimiento de esto también puede derivarle responsabilidades. En quinto lugar, tenemos el no aceptar beneficios de terceros. Los administradores deben trabajar para promover el éxito del negocio y no pueden aceptar beneficios de terceros, sobornos, que afecten sus funciones. Las ofertas de hospitalidad y obsequios corporativos deben considerarse con precaución, ya que los beneficios proporcionados a un administrador con la intención de ganar negocios podrían considerarse un soborno, lo que también derivaría en una responsabilidad para el administrador. Y en sexto lugar, tendríamos el deber de evitar conflictos de intereses. Es una obligación legal para los administradores evitar conflictos de intereses que se relacionen con situaciones y transacciones en las que la empresa esté involucrada. Cada administrador tiene la responsabilidad personal de evitar circunstancias en las que tenga o pueda tener un interés directo o indirecto que entre en conflicto con los intereses de su compañía. El incumplimiento de este punto también se considera como falta grave y podría dar pie a una acción de responsabilidad, incluso penal. A continuación vamos a ver algunas de las obligaciones legales de un administrador. Existen leyes y reglamentos relevantes para negocios que, de no cumplirse, podrían derivar en una multa, inhabilitación o incluso una condena penal. El Consejo de Administración debe asegurarse de que la empresa cumpla con la legislación vigente en salud y seguridad, empleo, obligaciones de seguros e impuestos. Funciones financieras de un administrador. Una de las funciones más importantes de un administrador se relaciona con la preparación, contenido, circulación y archivo de los informes y cuentas anuales de la empresa al final del ejercicio. Aunque la mayoría de las sociedades contratan a un asesor para realizar estas tareas, son los administradores los responsables en última instancia de garantizar que se lleven a cabo. Las responsabilidades financieras de un administrador incluyen mantener registros contables precisos para que se puedan preparar cuentas que den una representación fiel y justa de la posición de la empresa, presentar las cuentas de la empresa precisas, presentar las declaraciones periódicas de impuestos y pagar cualquier impuesto que corresponda, pagar correctamente al personal y negociar con solvencia y la máxima garantía para que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Y te preguntarás, bueno, pues ¿son los administradores responsables de las deudas de una sociedad limitada? Bueno, una sociedad limitada está legalmente separada de los administradores y socios, tiene personalidad jurídica propia. Cuando la empresa se constituye como sociedad, los administradores y socios se benefician de algo llamado responsabilidad limitada. Esto limita la cantidad que puede perder el socio si la empresa genera pérdidas. Eso significa que, por lo general, si la empresa no paga sus deudas o si un acreedor la lleva a los tribunales, son los activos de la empresa los que están en riesgo y no los activos de los socios o administradores los que poseen ellos personalmente. Sin embargo, en algunos casos es posible que los administradores sean personalmente responsables de la deuda de la empresa. Esto incluye que sean responsables, por ejemplo, de cualquier impuesto adeudado, siempre y cuando el administrador haya sacado dinero de la empresa, las garantías personales que los administradores hayan otorgado a bancos, entidades financieras y propietarios, el pasivo que surge de actos de comercio ilícito que se identifican durante la investigación de una empresa insolvente. Por ejemplo, la empresa continúa operando mientras es insolvente sin ninguna posibilidad real de evitar la liquidación. Aquí podría tener responsabilidad.
los pasivos que surgen de transacciones en las que la empresa se ha beneficiado a expensas de los acreedores de la empresa. Por ejemplo, si los activos de una empresa insolvente se venden por menos de lo que valen. Así como cualquier responsabilidad que resulte de un acto de fraude cometido por los administradores mientras dirigen la empresa. Por ejemplo, pues contraer créditos de forma fraudulenta a nombre de la empresa. Y te preguntarás, ¿qué significa una relación fiduciaria? Bueno, existe una relación fiduciaria en la que una de las partes deposita su confianza y seguridad en otra que es designada para actuar únicamente en su nombre. Los administradores de sociedades limitadas, en el cumplimiento de sus responsabilidades de gestión, están a cargo de determinadas obligaciones fiduciarias, incluso el deber de diligencia y el deber de lealtad. Los deberes fiduciarios del administrador reflejan la relación de lealtad y confianza que debe existir entre el administrador, la empresa, sus accionistas y sus grupos de interés. La expectativa es que el administrador actuará de buena fe y los mejores intereses de la empresa estarán en el centro de todo lo que haga. En términos generales, los administradores de empresas tienen dos deberes fiduciarios: el deber de diligencia y el deber de lealtad. En cuanto al deber de diligencia, los administradores deben ser diligentes y cuidadosos en el desempeño de las funciones que han asumido en nombre de las partes interesadas en la empresa. Para hacer esto, pues deben de asistir y participar en las reuniones de las juntas, deben realizar consultas razonables sobre cuestiones como mantenimiento, reglas e infracciones, deben de tomar decisiones y deben de mantener las cuentas y los registros de la empresa. En cuanto al deber de lealtad, los administradores deben de actuar con el mejor interés hacia la empresa, incluso si es a expensas de sus propios intereses. Ese deber de lealtad se extiende a delegación de funciones. Los administradores pueden delegar sus funciones, pero también deben de ser conscientes de que algunas funciones no pueden delegarse. Juicio comercial. Los administradores deben de ejercer un buen juicio. La adopción de una política de ética para orientar a los administradores puede ayudar a evitar un incumplimiento de sus deberes fiduciarios. Y responsabilidad personal. Los administradores están protegidos de la responsabilidad personal por las deudas de la empresa, pero solo si cumplen con ciertos estándares. Y tal vez te preguntes qué constituye un incumplimiento del deber fiduciario. Existe una cantidad de acciones diferentes que un administrador puede tomar y que podrían constituir un incumplimiento del deber fiduciario, como son no tomar una decisión comercial de buena fe, anteponer un interés personal al interés de la empresa, participar en conductas que vayan en detrimento de los intereses de la empresa con la intención de obtener un beneficio, usar su posición para cometer un delito que le permita obtener una ventaja para él mismo o para una parte relacionada, como un miembro de la familia, todo ello en detrimento del negocio, no negociar en el mejor interés de los acreedores cuando la empresa es insolvente, u obtener información de manera deshonesta y usar esta información para obtener una ventaja para él mismo o para una parte relacionada. Pero todo esto tiene una serie de sanciones por no cumplir con los deberes de administrador. Un administrador que incumpla sus funciones tiene muchas probabilidades de enfrentarse a una reclamación por parte de la empresa por la vía civil. También puede darse el caso de que uno o más accionistas o socios presenten una reclamación contra el administrador si han sufrido una pérdida y la empresa no presenta ningún tipo de reclamación. Y del mismo modo, el administrador puede ser objeto de una investigación por parte de un tercero o algún ente público. Las consecuencias de una infracción pues pueden incluir la destitución del cargo. Un administrador puede ser destituido de su cargo de forma temporal o permanentemente si al menos el 50% de los socios vota a favor. Otra puede ser la compensación por pérdidas financieras incurridas. En casos graves, el administrador puede ser perseguido a través de los tribunales, lo que puede conducir a la pérdida de activos personales e incluso a la quiebra. Otra de las infracciones puede ser por responsabilidad personal por deudas de la empresa. Los administradores que permiten que la empresa opere mientras está insolvente podrían ser responsables personalmente del pago de las deudas de la empresa. Otra infracción podría estar relacionada con la anulación de transacciones. Las transacciones que se realizaron y que no se consideraron en el mejor de los intereses de la empresa, pues pueden cancelarse. También se puede inhabilitar al administrador. Algunos tipos de conducta pues pueden dar lugar a su inhabilitación. Esto está reservado pues para casos graves como comportamientos fraudulentos,
no llevar los registros contables adecuados y deficiencias graves en temas de salud o seguridad, por ejemplo. Y tal vez te preguntes, ¿y cuándo prescriben las deudas de la sociedad? Bueno, el plazo de prescripción de esta acción de responsabilidad por deudas es de 4 años. El problema radica en la fecha desde la que se ha de contar dicho plazo de 4 años. Un sector de los tribunales opina que el plazo de prescripción es de 4 años y por tanto se ha de contar desde el día en que se hubiese podido ejercer. En cambio, otro sector opina que el plazo de prescripción de 4 años es el previsto en el Código de Comercio y por tanto se ha de contar desde el cese del administrador en el ejercicio de su cargo. Podríamos concluir diciendo que cumplir con los deberes y obligaciones de un administrador puede ser sencillo siempre y cuando se sepa todas las implicaciones y se tenga mucho sentido común. Lo ideal es contar con un despacho de abogados que te ayude a resolver las problemáticas relacionadas con tus funciones y mantener enfocada tu función principal en respetar el carácter fiduciario del cargo. Este es el camino correcto para evitar responsabilidades como administrador. Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepime.com, analizaremos tu caso con el objeto de que consigas el mayor ahorro y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar informado puntualmente en temas como este, suscríbete a nuestro canal.